El problema puede decir, ubique primero los vectores en el plano. Listo, se le ubica en el plano y no pasa nada. En esta diría sume los vectores A más B más C. Eso sí, todos con su respectiva flecha. Si no ponen la flecha, entonces sería punto, sería conjunto, sería cualquier otra cosa. Menos vectores. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? La parte concreta. Podemos hacerlo gráficamente y podemos hacerlo aritméticamente. Gráficamente sería, primero, hacer aquí el plano cartesiano. Especialmente nos vamos a fijar en el primer vector. Entonces aquí tiene el 3 y máximo tiene 5. Entonces podemos hacer el plano cartesiano en la parte del primer cuadrante. En X puede ser hasta el 5 y en Y puede ser hasta el 7. Entonces el primer vector sería de ubicarle. Dice 3,5, recuerde. El primer valor va a ser eje X, el segundo valor siempre va a ser eje Y. Hacemos ahí la X. Entonces está 3. Aquí está 3. Y hasta el 5. Que para aquí está el 5. Ya. Aquí le dibujamos la flecha. Tiene que ser con la punta todo. Si le hacemos solo una recta, no es vector. Hasta donde el punto de intersección del 3 y del 5. 3 en X, 5 en Y. Listo. Ya eso vendría a ser el vector A. Luego le ponemos la flecha. Listo. Lo estamos haciendo de forma gráfica. Ahora B. Dice 2,6. B no puedo decir, B está desde el 2 y viene hasta el 6. No. Eso no sería sumar, eso sería ubicar nada más. Para sumar tengo que ponerle desde donde terminó este vector. Terminó aquí, en este punto. Entonces ahí tengo que hacerle un pequeño sistema de coordenadas ahí mismo. Igual contando los cuadros. Entonces, por ejemplo, de aquí tendría yo que contar 2 es X. Entonces, eso sí tenemos que hacerle lo más exacto posible. Por ejemplo, si aquí estoy utilizando esta escala de estos cuadrados, entonces no puedo poner aquí una raya 1 y acá es el otro, porque quedaría descuadrada. Entonces sería 1, 2. Y en 6, entonces tendría que contar 1, o sea, este cuadro. 2, 3, 4, 5 y aproximadamente quedaría aquí el 6. Entonces le hacemos cuadrar y quedaría aquí. Entonces el vector parte de donde terminó el otro, el A. Y le hacemos coincidir en donde se cruzan las dos coordenadas. 2 en X y 6 en Y. Tiene que hacer con la flecha. Ya, a este le llamaremos B. Eso sí, siempre con la flecha arriba. Ahora C. Dice menos 3 en X y 7 en Y. Si están con lápiz, entonces es un poco más fácil. Igual tenemos que aquí hacer un pequeño plano de coordenadas. Justo de donde está ahí esa flecha, ese va a ser el origen. Entonces acá sería más o menos 1, 2 y por ahí 3. Menos 3 en X y 7 en Y. 1. Vemos que aquí está 2. Entonces tenemos que hacer un poco la raya más larga. Listo, y seguimos. 3, 4, 5. Que se me fue un poco largo. 6 y 7.
Entonces, desde aquí, justamente donde termina esta flecha, le hacemos coincidir. O sea, sería por aquí más o menos. Eso sería el vector C. Como ya les digo, forma una trayectoria. Está uno atrás de otro. Forma como una especie de camino. Pero, ¿cuál es el valor de esa flecha? ¿Cuál es el... gráficamente, cómo podemos deducir la suma de estos tres vectores? Parto desde aquí, desde el origen. Y le hago que coincida con el fin del vector C. Y aquí yo le hago le hago la flecha. Ya, este vector de color tomate, esa es la representación gráfica de la suma de esos tres vectores. Entonces, eso sería la suma del vector A más el vector B más el vector C. Esa sería la representación. Si me dice que puedo sumar, ¿eso también significa que puedo restar? Sí. Ahora, aritméticamente, ahora queremos saber cuáles serían esas coordenadas. Pues bien, si le entendemos en forma de columna, entonces sumaríamos el valor de X, que sería el 3, el 2, menos 3, y el valor de Y por separado, 5, 6 y 7, tal como vemos aquí. Agrupo las X. Tenemos 3 más 2. Ustedes saben que si hay un símbolo negativo se respeta. Quedaría así, menos 3. Eso sería X. Y Y sería el 5 sumado al 6 y sumado al 7. Este signo positivo significa que respeta el signo que tiene el menos 3. Así que nosotros tendríamos ahí 3 más 2 menos 3. Entre el 3 y el menos 3 desaparece el 3. Y X solo queda el 2. Y Y en cambio hacemos la suma. 5 más 6 me da 11. 11 más 7 me da 18. Entonces, ese vector, las coordenadas son 2 en X y 18 en Y. Visualmente vemos que es una flecha larga. Si lo hicimos respetando los cuadros, el tamaño de los cuadros, tenemos una regla en la mano, podemos ya determinar el tamaño de ese vector sumatorio. Si nos fijamos aquí también, 1, 2, parece coincidir en el 2 aquí. Dos en X y 18 en Y. Ahora, hasta ahí, digamos, estaría casi resuelto. Pero si nos preguntan, ya ahora queremos saber el tamaño exacto de esa flecha color tomate, de la sumatoria de todos esos vectores. Entonces nos tocaría, a través del teorema de Pitágoras, sacar el valor del módulo. Entonces igual, el 2 y el 18 son los catetos, los elevaríamos al cuadrado y sacaríamos la raíz. A ese vector suma le podemos decir, le podemos nombrar, bautizar con otro nombre. Pongámosle que es D. Entonces, para sacar el módulo de ese vector, va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 elevado al cuadrado más 18 elevado al cuadrado, para saber el módulo. Y entonces, sumado, la sumatoria de estos dos números nos daría 328. 18 elevado al cuadrado es 324, 2 elevado al cuadrado es 4. 324 más 4 nos da 328. Sacamos la raíz
y ya nos va a dar el resultado. Nos da un aproximado de 18,11. Ese es el tamaño de esta flecha. Acá, si yo quisiera saber en qué ángulo está, cuánto es este ángulo de este vector de color tomate, de esta flecha de la suma de los vectores A más B más C. Es funciones trigonométricas. A ver, si ahí está, esto sigue formando, sigue siendo un pequeño triángulo. Estos son los catetos, 2 y 18. El 2 está representado por el eje X y 18 está representado por el eje Y. Tangente del ángulo es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Reemplazando, nosotros tendríamos valor de Y dividido para X. Tangente del ángulo es igual. ¿Qué valor tiene Y? Vendría a ser el 18. Dividido para el valor que tiene en X el vector D, que es 2. 18 dividido para 2, 9. Pero eso no es el valor del ángulo, todavía falta. Nosotros ahí a ver, tenemos que despejar. ¿Aquí qué vamos a despejar? Vamos a despejar el valor del ángulo. Entonces, ángulo va a ser igual. Vamos a ver. Este tangente está multiplicando con la, entonces va a pasar a dividir. Eso se transforma en tangente, inverso tangente. Entonces sería tangente elevado a la menos 1 por el valor de 9. Entonces en su aplicación, en su celular, se van a calculadora, a la calculadora normal que tienen ahí, se aplastan esas, hay una función que tiene como 2 flechas, ahí dice tan, ahí tienen como dos flechas que van en sentidos contrarios. Le dan clic a ese botón y ahí ya pueden ver la función tan elevado a la menos 1. Le dan clic ahí y lo que les va a aparecer va a decir a tan va a aparecer. Esta es una calculadora. Entonces simplemente le ponen enter y ya sale el valor del ángulo. Si están con la calculadora científica, le dan clic a ese botón de color amarillo. Si es que tienen, ahí en las calculadoras científicas hay un botón de color amarillo que dice 2. Ahí también le pueden aplicar la función tangente inversa, que es tangente elevado a la menos 1. Al sacar la función del inverso de la tangente de 9, el valor que nos da es de 83,65. Que le podemos decir que es 83 grados. El valor de este ángulo. ¿Qué forma? Este vector de color tomate es de 83 grados. Si le vemos visualmente, se acerca un poco al eje Y. El eje Y está a 90 grados. Entonces, esto tendría que darme una diferencia de 7 grados nomás. Listo, entonces hasta ahí sería este ejercicio.